Régimen de las personas físicas con ingresos por actividades empresariales y profesionales. ¿Qué es una persona física? En términos fiscales, las personas físicas son los individuos que llevan a cabo una actividad económica como vendedor, empleado, profesionista, comerciante, etcétera. Este tiene derechos y obligaciones. Se traduce a que es un humano que por el simple hecho de existir tiene la posibilidad de adquirir derechos y obligaciones dentro de la ley y la institución. La persona puede comenzar a tener estas obligaciones al momento de cumplir la mayoría de edad o cuando comienza a trabajar formalmente. ¿Dónde se regulan las personas físicas? Las personas físicas son reguladas por la ley como lo marca el Código Civil Federal de México en el artículo 22 y 24 del título primero, que hace mención que al momento del nacimiento adquiere la capacidad jurídica, entrando en protección por la ley. Además, marca que la mayoría de edad se cuenta con la facultad de disponer de su persona con libertad, al igual que sus bienes. ¿Qué es un régimen fiscal? El régimen fiscal es un conjunto de derechos y obligaciones a los que se hace acreedor un ciudadano a partir de desempeñar una actividad económica específica, según tus actividades y los ingresos que percibes en determinado tiempo. Regímenes fiscales para personas físicas. Algunas de ellas son la incorporación fiscal, actividades empresariales, servicios profesionales y arrendamiento de inmuebles. Actividades empresariales. Este régimen no establece un límite de ingresos y es para aquellas personas que realicen actividades comerciales, industriales, de autotransporte, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas. Servicios profesionales. Este régimen está pensado para las personas que obtienen ingresos por prestar servicios profesionales de manera independiente, a honorarios, a empresas, dependencias de gobierno o personas físicas en general. Artículo 100 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. ¿Quiénes están obligados? Están obligados al pago de impuesto las personas físicas que perciban ingresos derivados de la realización de actividades empresariales o de la prestación de servicios profesionales. Los extranjeros. Las personas físicas residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos atribuibles a los mismos, derivados de las actividades empresariales o de la prestación de servicios profesionales. Ingresos por actividades empresariales. Los provenientes de la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas. Ingresos por prestación de servicios profesional. Las remuneraciones que deriven de un servicio personal independiente y cuyos ingresos no estén considerados en el capítulo 1 de este título. Artículo 101. Ingresos acumulables por actividades empresariales y prestación de servicios profesionales. Los ingresos determinados presuntivamente por las autoridades fiscales en los casos que proceda conforme al Código Fiscal de la Federación, se considerarán ingresos acumulables cuando en el ejercicio de que se trate el contribuyente perciba preponderantemente ingresos que correspondan a actividades empresariales o a la prestación de servicios profesionales. Para dichos efectos de esta sección, los ingresos se consideran acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos. Artículo 101 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de los ingresos acumulables. 1. Tratándose de condonaciones, quitas o remisiones de deudas relacionadas con la actividad empresarial o con el servicio profesional, así como de las deudas antes citadas que se dejen de pagar por prescripción de la acción del acreedor. 2. Los provenientes de la enajenación de cuentas y documentos por cobrar de títulos de crédito distintos de las acciones. 3. Las cantidades que se recuperen por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de terceros. Cuarto, las actividades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros,
salvo que dichos gastos sean respaldados con comprobantes fiscales expedidos a nombre de aquel por cuenta de quien se efectúa el gasto. Quinto, los derivados de la enajenación de obras de arte hechas por el contribuyente. Sexto, los obtenidos por agentes de instituciones de crédito, de seguros, de fianzas o de valores, por promotores de valores o de administradores de fondos para el retiro. Séptimo, los obtenidos mediante la explotación de una patente aduanal. Octavo, los obtenidos por la explotación de obras escritas, fotografías o dibujos en libros, periódicos, revistas o en las páginas electrónicas vía Internet. 9. Los intereses cobrados derivados de la actividad empresarial o de la prestación de servicios profesionales, sin ajuste alguno. 10. Las devoluciones que se efectúen, los descuentos o bonificaciones que se reciban, siempre que se hubiese efectuado la deducción correspondiente. 11. La ganancia derivada de la enajenación de activos afectos a la actividad. Artículo 103 del ISR. Deducciones. 1. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan. 2. Las adquisiciones de mercancías, así como la de materiales primas, productos semiterminados o terminados que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos. Y 3. Los gastos. Cuarto, las inversiones. Quinto, los intereses pagados derivados de la actividad empresarial o servicio profesional. Sexto, las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Séptimo, los pagos efectuados por el impuesto local sobre los ingresos por actividades empresariales o servicios profesionales. Requisitos de deducciones. Punto número 1. Que hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio de que se trate. Punto número 2, que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos. Punto 3, que cuando la ley permita la deducción de inversiones se proceda en los términos del artículo 104 de esta ley. Punto 4, que se resten una sola vez, aun cuando estén relacionadas con la obtención de diversos ingresos. 5. Que los pagos de primas por seguros o fianzas se hagan conforme a las leyes de la materia. 6. Cuando el pago se realiza a plazos, la deducción procederá por el monto de las parcialidades efectivamente pagadas en el mes o en el ejercicio que corresponda. 7. Que tratándose de las inversiones no se les dé efectos fiscales a su revaluación. 8. Que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último día del ejercicio, se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establece esta ley. Artículo 106 del ISR, de los pagos provisionales mensuales. Los contribuyentes efectuarán los pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponde el pago. Esto mediante la declaración. Al artículo que se obtenga se le aplicará la tarifa que se determine conforme a 1. Tomar como base la tabla tarifa mensual del artículo 96 de la Ley ISR. 2. Sumar las cantidades correspondientes a las columnas relativas al límite inferior, límite superior y cuota fija, que en los términos de dicho artículo resulten para cada uno de los meses del periodo a que se refiere el pago provisional de que se trate, y que correspondan al mismo renglón identificado por el mismo por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior. Al resultado que se obtenga se le aplicará la tarifa que se determine conforme a 3. Cuando los contribuyentes presten servicios profesionales a las personas morales, éstas deberán retener como pago provisional el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre el monto de los pagos que se les efectúen, sin deducción alguna,
debiendo proporcionar a los contribuyentes comprobantes fiscales en el que conste el monto del impuesto retenido, el cual deberá enterarse, en su caso, conjuntamente con las retenciones señaladas en el artículo 96 de esta ley. El impuesto retenido en los términos de este párrafo será acreditable contra el impuesto a pagar que resulten los pagos provisionales de conformidad con este artículo.